Suena bien, fin de semana. Nosotros ahora tenemos que trasladarnos tiempo real, máxima atención informativa aquí en la política española. Alberto Núñez Feijóo hablando desde la sede del Partido Popular. Me digan, empezamos. Muy bien. Empezamos, ¿les parece? Muchas gracias. Insisto, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Es otra más en esta España de sobresaltos y espectáculos que de una vez por todas sería conveniente terminar. Es verdad que, a diferencia de otras ocasiones, hoy no es una decisión del Gobierno la que me hace comparecer ante ustedes, sino que es una decisión de la Dirección Nacional de Vox, o quizás, mejor dicho, de una facción de la Dirección Nacional de Vox que ha logrado imponerse al resto del partido. ¿Quién y por qué se toma esta decisión? Es una cuestión de Vox. Pero la conclusión que han venido a comunicar es la ruptura de los acuerdos con el Partido Popular para gobernar las comunidades autónomas de Aragón, de Castilla y León, de la Comunidad Valenciana, de Extremadura, de la región de Murcia y también de Baleares, aunque, como ustedes saben, en este caso no formaban parte del Gobierno. Insisto, como ustedes saben, hace unos días Vox planteó una amenaza pública al Partido Popular sin ningún tipo de conversación ni de contacto previo. Y el volantazo consistió en exigir al Partido Popular que fuese irresponsable, que también fuese insolidario y que incumpliese los acuerdos ya alcanzados con anterioridad en la Conferencia Sectorial de Infancia. Pues si se trata de esto, ok. Agradecemos los servicios prestados de los miembros de Vox que han integrado los gobiernos con el Partido Popular. Con la inmensa mayoría de ellos se ha trabajado con absoluta normalidad. Estoy convencido de que ellos, los consejeros que fueron de Vox hasta el día de hoy, y la mayoría de los ciudadanos entienden que, desde luego, nosotros no vamos a renunciar ni a nuestros principios, ni a nuestros compromisos, ni, por supuesto, a la coherencia y a la palabra dada. Todos los españoles pueden tener claro que no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa. El Partido Popular, a nivel nacional y en cada comunidad, cumplirá siempre la ley, asumirá siempre responsabilidades como partido de Estado y partido de Gobierno y será siempre solidario con todo lo que pase en cualquier punto de nuestra nación. Nuestro partido tiene palabra, tiene principios, tiene experiencia de gobierno y tiene madurez política. Nuestro partido, insisto, tiene palabra y responde ante sus compromisos asumidos delante de los ciudadanos y también cuando firma un pacto. Nuestro partido tiene principios y, como personas, no vamos a renunciar a ellos. Y, por supuesto, el Partido Popular tiene la madurez y la fortaleza necesaria para no actuar jamás bajo ningún chantaje de nadie, ni del Gobierno ni de ningún partido político. Miren, yo siempre he criticado que el Gobierno se deje imponer por sus socios cualquier planteamiento, aunque sea a costa de los principios democráticos más básicos o de su propia palabra. Y siempre he defendido que un presidente tiene que actuar con libertad porque se debe exclusivamente a los ciudadanos. Y así actúa y actuará siempre el Partido Popular. Allá Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en 5 comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pero a nosotros eso no nos va a hacer desviar ni un milímetro la atención. No nos desvía de cuál es el adversario político que debemos de derrotar. No nos desvía de nuestro objetivo de servir a los españoles desde todos los gobiernos autonómicos. Y no nos desvía de seguir ofreciendo una alternativa sólida y útil al actual Gobierno de España. Por ello, en primer lugar, me gustaría dirigirme, una vez que ya lo han hecho los presidentes autonómicos, a los 11 millones de ciudadanos que viven en estas 5 comunidades autónomas.
Tal y como han manifestado, insisto, los presidentes autonómicos esta mañana, vamos a seguir adelante con todos nuestros compromisos. Los gobiernos del Partido Popular, que estaban funcionando con Vox en 5 comunidades autónomas y sin Vox en otras 7 y en 2 ciudades, bien, van a seguir funcionando. Y van a seguir funcionando como lo venían haciendo y como deben de hacerlo en el futuro. Será peor para Vox, pero no lo será para los ciudadanos, porque el Partido Popular va a asegurar el buen gobierno. No oculto, porque no sería sincero, no oculto que algún tipo de dificultad añadida van a tener, pero yo confío plenamente en los presidentes autonómicos, a los que quiero agradecer su sentido de Estado y su liderazgo en el gobierno. Redoblarán su responsabilidad para paliar la irresponsabilidad perpetrada. Y seguir así demostrando que somos mejores que cualquier otro gobierno de España, empezando por el de la nación, por supuesto. Permítame que en este punto agradezca el trabajo de 6 compañeros. Insisto, de 6 compañeros, no de 6 empleados. Han sido responsables, han sido valientes y creo que eso hay que ponerlo en valor en la España de hoy. Cuando todos los días vemos al señor Sánchez ceder ante cualquier amenaza de sus socios o incluso reprochar que ellos sí se han negado a acoger menores con el silencio del gobierno, mis compañeros han demostrado que hay otra forma de hacer política. El presidente Azcón, el presidente Mañueco, la presidenta Guardiola, la presidenta Proens, el presidente López Miras y el presidente Mazón han puesto por encima de su comodidad sus convicciones y sus compromisos. Y es un orgullo compartir militancia con dirigentes que tienen altura institucional. Nuestra palabra dada a los votantes, insisto, sigue intacta. Son otros los que han cambiado. Han cambiado. Han cambiado los socios europeos que Vox ha elegido. Han cambiado sus preocupaciones electorales y no sabemos si ha cambiado algo más. Pero no han cambiado las preocupaciones de los ciudadanos, a los que nosotros sí vamos a seguir dedicándonos. Si Vox se quiere borrar, allá ellos. Pero sí les pido que no entorpezcan la gobernabilidad en las comunidades autónomas, ni tampoco el cambio político en España, porque el cambio político en España es imparable, quieran o no. También me gustaría dirigirme al conjunto de españoles que están viviendo probablemente una de las peores crisis migratorias que está sufriendo o ha sufrido España. Sostenemos que la política migratoria del Gobierno es nefasta y debe cambiar completamente y con urgencia. Miran para otro lado, se dan por satisfechos con una buena dosis de demagogia y no hacen nada a pesar de que se prevé, ellos mismos lo han dicho, más avalanchas de inmigrantes irregulares a lo largo de este verano y de este otoño. Pero del mismo modo y con la misma convicción también afirmamos que en la medida de nuestras responsabilidades no daremos la espalda a quien más precisa auxilio. La política migratoria no consiste en lavarse las manos, como hace el Partido Socialista, ni en cerrar los ojos, como plantea Vox. Además, por muy en desacuerdo que estemos con el Gobierno, para nosotros el problema de una parte de España es el problema de toda España. Somos una sola nación y eso implica solidaridad. Lo hemos defendido siempre respecto a Cataluña. Lo defendemos ahora respecto a Canarias y Ceuta. Y así será siempre. Es irrenunciable. Curiosa forma de entender el patriotismo, la de dejar abandonados a comunidades autónomas que lo están pasando mal. Desde luego, esa no es nuestra forma de entender el patriotismo. En estos días mi partido ha tenido que hacer lo que no hace el Gobierno, ni lo que no hacen algunos de sus socios. Sánchez, como Esquerra, se desentiende de la suerte de los menores no acompañados. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, no.
También es obvio, y también quiere dejarlo claro, que las capacidades de las comunidades son limitadas. Quien diga que son infinitas son unos demagogos sin escrúpulos. Las comunidades pueden ayudar hasta el límite de su capacidad máxima. Y a partir de ahí, el señor Sánchez está obligado a poner los medios y a la gestión directa del problema. ¿Por qué? Porque las comunidades no tienen capacidad para afrontar solas el descontrol migratorio que está provocando el Gobierno. Preguntémonos, ¿por qué en lo que va de año Grecia e Italia han logrado reducir las entradas de inmigrantes europeos en un 71 y en un 58% respectivamente? Mientras que España en los primeros meses de este año las ha incrementado en más de un 300%. La respuesta es sencilla. Porque esos países están haciendo bien su trabajo y el señor Sánchez no. Y por tanto, es él quien tiene que asumir las consecuencias de no haber ejercido adecuadamente sus competencias exclusivas en materia de migración. Y ante el desafío migratorio, en nuestra opinión, solo caben tres posturas: la pasividad, el populismo o la responsabilidad. La pasividad, ¿en qué consiste? En no asumir ninguna responsabilidad. Esa es la postura del Gobierno. El populismo es en romper gobiernos porque acogen a 15, a 20, a 23 o a 30 inmigrantes. Y la tercera es la racionalidad, en sintonía con la inmensa mayoría de la población española. Y les aseguro que esta, la de la racionalidad, es la que va a ejercer el Partido Popular. ¿Por qué? Porque somos un partido de Estado, porque somos un partido de gobierno y porque sabemos que gobernar es indelegable. Y por eso insisto, el Partido Popular no va a poner en peligro la red de seguridad que son las comunidades autónomas para todos los españoles. Ante este Gobierno de España decadente y paralizado, los gobiernos del Partido Popular no solo funcionan, sino que son la mejor y la única alternativa al desastre de la política migratoria del Gobierno de la Nación. Y quizás por eso ahora mismo estamos sometidos a una pinza, al castigo del Gobierno socialista y a la irresponsabilidad de Vox, que ha preferido borrarse de gobiernos que funcionan antes que gestionar los problemas de la gente. No han entendido que gobernar implica tomar decisiones correctas, sean o no cómodas. Gobernar implica afrontar problemas, no rehuirlos. Y hoy no están agradecidos a Vox los ciudadanos para los que renuncia a gobernar, ni tampoco están agradecidos a Vox los ciudadanos que quieren cambiar el Gobierno de España. Hoy sí está agradecido a Vox el Partido Socialista, una vez más. Gracias a su incomprensible decisión, el Gobierno pretende conseguir que su descontrol en política migratoria pueda llegar a parecer que es una cuestión de las comunidades autónomas, y no lo es. Y gracias a unas amenazas más propias de los independentismos, a un espectáculo más propio de Podemos y Sumar, y un egocentrismo más propio que del señor Sánchez, puede parecer que todos somos iguales, y no lo somos. Vox parece que aspira a ser siempre oposición, formalmente al PSOE, pero activamente al PP, con el que se ha obsesionado en los últimos tiempos. El problema de este país es Pedro Sánchez y su gobierno, pero el problema de Vox parece ser que es el Partido Popular y yo mismo. Es su decisión. Suerte con ella. El PP va a seguir haciendo oposición al sanchismo. Porque mi preocupación no es el señor Abascal, sino un presidente del gobierno obsesionado con el poder estéril y que carece de los principios imprescindibles para seguir siendo un primer ministro europeo. Y en el Partido Popular tendremos la misma firmeza que hemos demostrado ante estas amenazas y ante cualquiera.
Los presidentes autonómicos lo han demostrado y, por descontado, si alguien albergaba alguna duda, yo también. Pueden estar seguros de que a estas alturas de mi vida y de mi hoja de servicios a mí no me van a imponer chantajes nadie. Me temo que se han equivocado de persona, pero yo no me voy a equivocar de cuál es mi deber. Para lo que estoy es para que cambie el gobierno y, en consecuencia, voy a seguir a disposición de mi país. En medio de tanto caos, los españoles se merecen que alguien levante la bandera de la responsabilidad y del sentido común. Lo hará el Partido Popular, no tengan ninguna duda. Muchísimas gracias por su interés. Muchas gracias a todos. Creo que si hay alguna pregunta, intentaré contestarla. Quería preguntar por unas declaraciones del señor Abascal esta misma mañana, amenazando también ahora los pactos con Vox a nivel municipal en los ayuntamientos, si el Partido Popular colabora activamente con el reparto de menores migrantes. Usted decía pedía hace un momento a Vox que no entorpezca la gobernabilidad en las comunidades autónomas. Yo quería saber si usted es partidario de que esos pactos se mantengan intactos en los ayuntamientos, y también le quería preguntar por la reforma de la ley de extranjería. Porque el Partido Popular hasta el momento no ha desvelado cuál será la posición cuando esta reforma se vote en el Congreso en unas semanas, como quiere el Gobierno. Quería saber si el Partido Popular apoyaría esa reforma para hacer obligatoria la derivación de menores migrantes a las comunidades autónomas. Y anoche decía precisamente el presidente del Gobierno que sería la prueba del algodón de que el Partido Popular rompe con las políticas, rompe con Vox, en las políticas con Vox. Quería conocer una valoración de esas palabras también. Gracias. Muy bien. Mira usted, yo creo que la pregunta de si va a quedar afectado o no los gobiernos municipales solo la puede responder Vox. Comprenderá que yo no puedo responder a cuestiones que no me he planteado. Por tanto, ellos tendrán que explicar hasta dónde llega el alcance de su decisión, en nuestra opinión, disparatada. ¿El PP va a seguir haciendo oposición al Partido Socialista? La respuesta es que sí. ¿Vamos a seguir cumpliendo los acuerdos municipales que tenemos suscritos con Vox? La respuesta es que sí. ¿Vamos, pues, a garantizar la estabilidad política en los ayuntamientos, cumpliendo nuestro programa electoral y el programa de gobierno pactado con Vox? La respuesta vuelve a ser que sí. Por tanto, nosotros vamos a seguir apostando por la responsabilidad y por el mantenimiento de la estabilidad en aquellos ayuntamientos que tenemos pactos con cualquier fuerza política. Con cualquier fuerza política, insisto, ya sea Coalición Canaria, ya sea Vox o ya sean otras fuerzas políticas en otros ayuntamientos más locales o más de partidos o de listas independientes. Mire, sobre la ley de extranjería, lo que llaman ley de extranjería, yo creo que hemos sido muy claros desde el principio. No hay política migratoria en España. El ministro de Interior está en paradero desconocido. El ministro de Exteriores es incapaz de acordar acuerdos de cooperación con nadie. Y dejan a una ministra que aparece de vez en cuando, que se llama de Infancia y Juventud, y le mandan este asunto a un ministro por el hecho de que proviene de la Comunidad Autónoma Canaria. Comprenderá que esto no deja de ser una broma de mal gusto. Si teníamos a países que eran la entrada de la inmigración irregular en la Unión Europea, que han buscado acuerdos, que han trabajado en la Unión Europea, que han trabajado en los países de origen y han disminuido de una forma drástica la entrada de inmigrantes en esos países, ¿cómo es posible que nosotros tengamos en este momento la frontera más permeable de la Unión Europea, que no hayamos activado la emergencia migratoria, que no nos hayamos sentado con las autoridades de la Comisión Europea, que no hayamos planteado los problemas concretos que tenemos, que no hayamos pactado con los países en origen la evitación de la remisión de este tipo de niños menores o mayores, muchos de ellos que se mueren en los mares y en los océanos? Verá usted, tenemos una ausencia absoluta de política migratoria en nuestro país. Y tenemos muy claro, y lo hemos planteado, necesitamos una declaración de emergencia migratoria ya, una financiación a las comunidades autónomas de los menores que acogen desde el primer año hasta que cumplan la mayoría de edad, una implicación
de la gestión directa por parte del Gobierno de España, una vez que las capacidades instaladas en las comunidades autónomas estén desbordadas, necesitamos un control de fronteras, una negociación con Europa y inversiones en los países de origen. Es decir, necesitamos una política migratoria. Esto creo que es lo mínimo que se puede pedir a un país, tener una política migratoria. Nuestro país no la tiene. Los ministros responsables han dimitido de sus responsabilidades y el presidente del Gobierno no tiene más política que enfrentar a las comunidades autónomas. Por consiguiente, esta es nuestra posición en la migración, muy conocida, porque está dentro del Pacto de Migración de la Unión Europea, que aparece en nuestro programa electoral en el programa de las elecciones europeas y, en consecuencia, comprenderán ustedes que a estas alturas lo que necesitamos es saber cuál es la política migratoria del Gobierno de España. De momento no la tiene. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle cómo valora el discurso de anoche del señor Abascal, que le señaló directamente por la ruptura, acusándole incluso de haber obligado a cambiar de opinión a sus varones y de obligarles a mentir para acoger a estos menores inmigrantes. Y por otra parte quería preguntarle también si cree que la ruptura es una excusa de Vox después de los últimos resultados electorales de las elecciones europeas y si cree que puede influir en las próximas elecciones cuando las haya, ya que el Gobierno siempre ha utilizado ese mantra de que votarles a ustedes es lo mismo que votar a Vox, que es votar o que venía a la ultraderecha. Si acabando ese mantra cree que eso puede beneficiarles electoralmente. Muchas gracias. Yo supongo que nadie duda en España que quien ha obligado a dimitir a las personas que formaban parte de los gobiernos de las comunidades autónomas ha sido Vox Nacional. Supongo que no hay ninguna duda al respecto. Porque no hay ni un solo vicepresidente, ni un solo consejero de los gobiernos de Vox que le haya presentado la dimisión al presidente del gobierno de la comunidad autónoma. Y quien ha dado una rueda de prensa exigiendo que esos vicepresidentes y consejeros presenten la dimisión a los presidentes de las comunidades autónomas ha sido la Dirección Nacional de Vox. Sería bueno no engañar a nadie. Yo he sido presidente de una comunidad autónoma muchos años. Sé cuál es mi trabajo, mis competencias y mi responsabilidad. Y llevo un par de años de presidente nacional del partido y también sé, en consecuencia, cuál es mi trabajo, mis competencias y mi responsabilidad. Y de la misma forma que los presidentes autonómicos del Partido Popular han acreditado el liderazgo en el Gobierno y que ejercen políticas de Estado, las han ejercido desde el primer instante hasta hoy mismo, que han remodelado y finalizado esta crisis puntual que han tenido en sus gobiernos. Y es que todo el mundo sabe lo que va a hacer, todo el mundo tiene tareas y está reorganizado los gobiernos. Han aprovechado en algunos casos para disminuir el número de vicepresidencias o el número de consejerías. Han señalado quiénes son los sustitutos o las nuevas incorporaciones y han reordenado perfectamente los gobiernos autonómicos. Por tanto, verá usted, los gobiernos de los aragoneses, de los castellano-leoneses o de los extremeños o de los murcianos o de los valencianos se han roto por una decisión de la Dirección Nacional de Vox en Madrid. Y estoy convencido que los votantes de Vox de estas comunidades autónomas no votaron a Vox para esto. No sé si había alguna cuestión complementaria. Mire, pues verá usted, yo le he escuchado al señor Sánchez que está muy contento. Pues en justa correspondencia, si está muy contento porque el PP ya no sigue con Vox por el problema de los menores, supongo que esta tarde interrumpirá las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña para formar gobierno. Y, por supuesto, no las empezará en ningún caso, ni las comentará con Junts, porque es imposible formar gobierno con aquellos que rechazan la ayuda hospitalaria a los menores no acompañados que están en un punto de España.
Entiendo yo que esa sería la coherencia de un primer ministro europeo, pero como comprenderá, ni usted ni yo nos creemos que la coherencia sea un principio que el señor Sánchez practica. Ahora bien, no deja de ser curioso que Vox votó a favor de que el señor Sánchez utilice los fondos europeos sin límite y sin dar cuenta del destino de los mismos, y sin embargo se pongan tan exquisitos para asumir 15, 16 o 23 menores no acompañados, y que eso dé lugar a la ruptura de gobiernos autonómicos. Pero en fin, como comprenderá, es que esto en la política española, así intenté empezar la comparecencia, está llena de sobresaltos y de inmadurez. Ahora bien, lo que sí le puedo asegurar es que yo no acepto que nadie diga que mi partido es cómplice de violaciones o de machetazos. No me parece de recibo. Mi partido no es cómplice de violaciones ni de machetazos. Yo entiendo las decisiones de los partidos políticos y las respeto, pero este tipo de hipérboles son absolutamente reprochables y a mí me gustaría que se retirase. Si les parece, la última. Buenas tardes, señor Feijóo. Yo quería preguntarle qué sensación hay en el partido tras la marcha de Vox y después de haber hablado con los presidentes autonómicos, si hay preocupación o cierto alivio, ¿cómo lo definiría usted? También, ¿cómo va a quedar esa relación entre el PP y Vox a partir de ahora, también de cara a futuros posibles acuerdos? Y por último, si me lo permite, aprovechando también, si podría valorar la vuelta de Marta Rovira. Gracias. Pero yo no he ocultado que vamos a tener más dificultades para gobernar en esas comunidades autónomas, pero tampoco he ocultado que tenemos presidentes autonómicos que lideran el gobierno y que son políticos de Estado. Espero y deseo que sigamos trabajando en aquellas cosas en las que podamos acordar para facilitar la gobernabilidad en las comunidades autónomas que han votado cambio, que han votado que no gobierne el Partido Socialista con los independentistas en algún caso, con los nacionalistas en otro o con la izquierda más radical en otro. Entiendo que eso es lo que estamos obligados, tanto los que nos quedamos en el gobierno como los que se van del gobierno pero han asumido un programa electoral que se ha sometido a las urnas. Yo ya le he dicho que mi enemigo no es el señor Abascal. Mi adversario político no es el señor Abascal. Mi compromiso político es cambiar el gobierno de España y no me voy a desviar ni un milímetro de quién es el adversario político del Partido Popular, porque creo que es fundamental para mi país que haya un cambio de gobierno, se lo aseguro. Por tanto, vamos a seguir trabajando con la misma senda. Claro que el señor Sánchez ha conseguido algunas cosas. Claro. El señor Sánchez ha conseguido que los titulares de hoy pues no sean los que estamos viviendo en la política nacional. El señor Sánchez ha conseguido que los titulares de hoy no se vea a su mujer sentada en un banquillo respondiendo a un juez. Eso lo ha conseguido. También ha conseguido que vengan a España personas que han sido perseguidas por la justicia y como consecuencia del propio funcionamiento de la justicia y de la independencia de la justicia española pueden regresar a España por un fallo procesal. El señor Sánchez ha conseguido que la Guardia Civil, que entró en la Diputación de Badajoz para saber si su hermano fue por allí alguna vez, si tenía algún lugar para trabajar, que parece que no forme parte de las portadas de los informativos y de los medios en el día de hoy. El señor Abascal ha ayudado sin ninguna duda en uno de los peores momentos al señor Sánchez, pero lo cierto y verdad es que todos los hechos que acabo de relatar, haya o no alguna decisión extemporánea de Vox, son hechos y lo importante, en mi opinión, son los hechos. Yo me quedo con los hechos. Muy bien. Sobre
que una persona ha vuelto a nuestro país como consecuencia de un fallo procesal. Como comprenderá usted, soy un demócrata. Si no se ha aplicado la ley en sentido estricto y si ha habido un fallo, pues una persona que presuntamente ha cometido un delito gravísimo, pues se ve beneficiada. Si alguien tenía alguna duda sobre la independencia del Poder Judicial, creo que ha quedado demostrada que era una demagogia más. Y aquellos partidos que hablan de lawfare, me refiero a los independentistas y al Partido Socialista, ¿qué dicen ahora? En fin, no creo que sea bueno para nuestro país que una persona que ha atentado contra la unidad del país pueda volver a ese país por un fallo procesal. Pero la democracia tiene estas reglas y yo las cumplo, las acato y por supuesto las asumo. Pero esta es la realidad de los hechos. No es que la señora Marta Rovira no haya cometido presuntamente actos delictivos, es que se han pasado los plazos procesales para proseguir con el sumario. Son cosas distintas. Muy bien, pues muchas gracias a todos y seguimos trabajando. Pues esa denuncia última, mirando a ese último asunto, la vuelta de Marta Rovira por un fallo procesal y señalando sobre todo a quienes hablan del funcionamiento del Poder Judicial. Dice que la democracia tiene estas reglas, que las asume, pero sobre todo esta comparecencia ha llegado por parte de Alberto Núñez Feijóo, del líder del Partido Popular, para señalar que pese a la ruptura de Vox con el Partido Popular en distintos gobiernos autonómicos, en esos gobiernos autonómicos con los que rompía por aceptar ese acuerdo de los menores, esos menas en las comunidades autónomas, y denunciaba a Vox haber cedido ante el que descalificaba como autócrata de Pedro Sánchez, rompía esos gobiernos. Dice Feijóo que los populares van a seguir cumpliendo con su obligación como partido de Estado para defender el gobierno de esas comunidades autónomas en un momento en el que, eso sí, ha querido dejar claro que España necesita una política migratoria, que el gobierno central no está respondiendo a las exigencias de la situación, donde las comunidades autónomas se ven desbordadas absolutamente por lo que está siendo una situación desmedida y en la que ha mostrado su confianza en que Vox no obstaculice la gobernanza en aquellos lugares, no solamente autonómicos, sino ayuntamientos donde los ciudadanos han votado cambio. Advierte y reitera Feijóo que Vox debe señalar quiénes son sus claros adversarios. Dice que parece que es más el Partido Popular y su figura, Núñez Feijóo, que el propio Pedro Sánchez. Dice el líder de los populares que el PP lo tiene claro, que su principal adversario es derrotar al sanchismo y que para ello va a seguir trabajando. Dice que los españoles merecen que alguien levante la bandera de la responsabilidad y que Vox tendrá que explicar hasta dónde llega el alcance de su decisión. Con todo, dice que los gobiernos del PP son la alternativa al desastre del gobierno de la nación y dice que lo que es populismo es romper gobiernos porque acogen inmigrantes. Dice que la racionalidad, en sintonía con la mayoría de la sociedad, es la que va a ejercer el Partido Popular, defendiendo su carácter de partido de Estado y que no va a poner en peligro, dice, la red de seguridad que son las comunidades autónomas. Última hora de esa política española en medio de esa ruptura de esos gobiernos autonómicos que anunciaba anoche Santiago Abascal y la promesa del Partido Popular de Núñez Feijóo de que van a seguir trabajando. Les seguiremos contando la actualidad informativa. Hacemos una pausa y ya saben, en breve llegan las noticias con Sergio Fernández. Síganos en Negocios Televisión y nuestro canal de YouTube.